nuestra iglesia nos reunimos por la mañana y por la tarde, y son servicios diferentes. Bueno, hay muchas iglesias que todavía mantienen esa práctica. Tal vez algún hermano de esa iglesia decida tomar una siesta después de comida para poder descansar y así ir al culto de la tarde más descansado. Puede ser que otro prefiera caminar un rato para oxigenar el cerebro y así estar más despierto en el culto de la tarde. Y todavía existe la posibilidad de que algún creyente no necesite de ninguna de las dos cosas, sino que prefiera quedarse toda la tarde leyendo su Biblia o algún otro libro que le sea de edificación. Ahora imagínense lo que sucedería si cada uno de ellos, sobre todo el tercero, convierte su práctica en una regla universal que todo creyente debe seguir si de verdad quiere hacer un buen uso del día del Señor. Eso fue precisamente lo que hicieron los líderes religiosos de Israel y terminaron destruyendo el propósito por el que Dios instituyó ese día. Porque en vez de ser un tiempo deleitoso en la presencia del Señor, ellos convirtieron el día del Señor en una carga muy difícil de llevar. Pero el legalista no solamente le añade nuevas leyes y regulaciones a la ley de Dios, sino que tarde o temprano va a colocar esas nuevas leyes por encima de los mandamientos de Dios. Esa es la acusación que el Señor levanta contra los fariseos en este pasaje. Ellos anulaban el mandamiento de Dios por seguir sus tradiciones humanas. Vean el versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Mis hermanos, el único que sabe cuál es la forma correcta de acercarnos a Dios es Dios. Es el único. Cuando ponemos a un lado su palabra para seguir tradiciones humanas, lo estamos adorando en vano porque no lo estamos haciendo de corazón. Es una hipocresía, dice el Señor. Porque ellos profesaban ser seguidores de Dios, ¿verdad? Pero en realidad eran seguidores de los hombres. Ellos cumplían fielmente con la tradición de los ancianos, y si podían hacer eso todo estaba bien. Pero mis hermanos, ¿qué de la devoción del corazón? Es mucho más fácil lavarse bien las manos antes de comer que adorar a Dios con un corazón que en verdad se deleita en Él, con un corazón que está luchando con los ídolos del corazón. Estos hombres estaban más preocupados por sus rituales externos que por la realidad de un corazón que anhela estar más cerca de Dios. De nuevo, permítanme poner un ejemplo práctico. Todo creyente debe apartar un tiempo cada día para estar a solas en comunión con el Señor, orando y leyendo su palabra. Y de la misma manera todo creyente debe venir a la iglesia cada domingo para adorar a Dios junto a su pueblo y ser edificado por medio de las Escrituras. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, lo practiquemos o no. Pero si tú estás haciendo todo eso como un ritual externo, creyendo que por el mero hecho de hacerlo te vas a ganar el favor de Dios, tú estás haciendo lo correcto por una motivación incorrecta y eso no le va a hacer ningún bien a tu alma. Escucha lo que estoy diciendo. Si tú lees tu Biblia todos los días y tú lo estás haciendo porque con eso tú quieres decir: bueno, Señor, hoy en la mañana me levanté temprano, check. Leí mi Biblia, check. Oré, check. Y Señor, para colmo, hasta le prediqué el evangelio a un amigo inconverso. Hoy tú tienes que bendecirme. Hoy tiene que ser un día fantástico.
Mi hermano, si tú estás haciendo todo eso como un ritual externo para ganarte el favor de Dios, te repito, estás haciendo lo correcto por una motivación incorrecta. Nosotros debemos congregarnos con el pueblo de Dios cada domingo, porque es en medio de esa reunión que Dios ha prometido, donde Dios ha prometido manifestar su presencia especial, y nosotros queremos estar donde Dios está. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque es allí donde envía Jehová el Señor bendición y vida eterna. Yo quiero estar ahí. Queremos apartar un tiempo cada día para leer la Biblia y orar. ¿Por qué? Bueno, porque si no leo la Biblia me va a caer un rayo. No. La razón por la que yo quiero leer mi Biblia todos los días, la razón por la que yo quiero orar, es porque Dios nos habla a través de su palabra y nosotros derramamos nuestros corazones delante de Él por medio de la oración. Pero el legalista se conforma con el cumplimiento externo del deber, sin darse cuenta de que su supuesta adoración no sirve de nada porque su corazón está lejos de Dios. Lo que él hace externamente no es congruente con lo que en realidad está sucediendo en su interior. El corazón es el centro de la adoración. Así que no importa lo que hagas externamente, si tu corazón no está involucrado, tú no lo estás. No estás involucrado y Dios no está siendo agradado. La verdadera adoración fluye de un corazón que se deleita en Dios. La verdadera adoración fluye de un corazón que se mantiene en pie de guerra contra los ídolos que quieren desplazar a Dios del centro de nuestros afectos. Pero al legalista no le preocupan las motivaciones de su corazón. Y por eso es capaz aún de esconder su desobediencia en un manto de devoción. Eso es increíble, pero es así. Miren el otro ejemplo que pone el Señor en los versículos 9 al 13. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre: oh, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La ley de Dios establece claramente que los hijos deben honrar a sus padres. Y eso incluye el hecho de cuidar de ellos cuando ya no pueden cuidarse a sí mismos. Este mandamiento es tan importante que en el Antiguo Testamento, si un hijo maldecía a su padre o a su madre o los dañaba intencionalmente, de alguna manera la ley mosaica ordenaba que se le aplicara la pena capital. Así de serio era este asunto. Pero los fariseos encontraron un subterfugio teológico para no tener que obedecer el quinto mandamiento. Este era el truco, ¿verdad? Si un hijo decía que aquello con lo que hubiera podido ayudar a sus padres era corbán, y esta es una palabra hebrea que significa dedicado a Dios, ya él no tenía que hacer nada por sus padres, porque Dios es más importante que los padres, ¿verdad que sí? Ay, papá y mamá, lo siento, esto que yo tenía con lo que yo pudiera ayudarte es corbán, yo lo dediqué a Dios. Ahora miren dónde está el truco. La regla del corbán decía que si una persona dedicaba algo a Dios, podía seguirlo usando a lo largo de toda su vida, pero no podía dárselo a nadie más. De manera que cuando esa persona moría, aquello que había dedicado a Dios después de su muerte era llevado al templo porque era corbán. De esa manera los hijos se libraban de la responsabilidad de tener que cuidar a sus padres bajo el alegato de que ellos habían dedicado sus bienes a Dios. Y Cristo dice en el versículo 13, y ese es solo un ejemplo de muchos.
ustedes hacen muchas cosas semejantes. Increíble, hermanos, la hipocresía de estos hombres. Ellos escondían su desobediencia a los mandamientos de Dios en un manto de devoción. Esa es la ironía del legalismo, que añadiendo reglas a la ley de Dios termina restándole mandamientos a la ley de Dios, porque lleva al hombre a descuidar lo que realmente es importante para Dios por estar más preocupado de lo que es importante para los hombres. ¿Saben cuántas personas en la iglesia fulminan la reputación de otros? Porque obviamente no siguen mis reglas, yo soy más santo que el otro, y entonces yo llamo a los hermanos y les digo, vamos a orar por la hermana tal. Entonces a Dios dice que Él odia el chisme, pero yo, ¿verdad? Tal vez soy más modesta que la hermana tal. Entonces bajo el manto de devoción de la modestia, yo puedo fulminar la reputación de varias personas en la iglesia. Y me siento muy piadosa. Eso es el legalismo. Noten la secuencia, hermanos, que Marcos nos presenta en este pasaje, porque es interesante. En el versículo 7 él dice, ustedes enseñan mandamientos de hombres en vez de enseñar las escrituras. En el versículo 8 dice, ustedes dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición. En el versículo 9 dice, ustedes violan el mandamiento de Dios. Y en el versículo 13 dice, ustedes invalidan o cancelan la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de la secuencia, cómo va cada vez peor? Mis hermanos, el legalismo es algo serio. El legalismo es algo serio porque es imposible aferrarse a las escrituras mientras permanecemos aferrados a nuestras tradiciones, sin importar si son bíblicas o no. Esas dos cosas se oponen entre sí. Yo no sé cuántas veces me he topado con este caso en los casi 39 años que tengo de ser creyente. Personas a las que les compartimos el evangelio, pero que no están dispuestas a escuchar simplemente porque el mensaje que les estamos transmitiendo es contrario a lo que su abuela le enseñó, a lo que su mamá le enseñó. ¿Se han topado con eso? ¿Ustedes se dan cuenta cómo la tradición puede mantener a una persona alejada de Cristo?